Vamos a continuar con nuestra serie. Yo elijo creer. Yo elijo creer dentro de las opciones que Dios nos da en la vida, conforme al libre albedrío que ha otorgado a los seres humanos. Hay quienes pueden creer, quienes quieren creer y quienes optan por no creer. Lógicamente, nuestro tema significa creer para vivir una vida cerca de Dios. Y dice la encuesta que hemos tenido, ¿cuántas personas viven cerca de Dios? Sí, el 44% de los cristianos caminan sus vidas junto a Dios. El 56% opinan que no. Puede ser. De todos modos, hay muletillas que tenemos a flor de labios que dicen, yo no puedo creer. No puedo creerlo. ¿Han visto? Alguien le dice, mañana te voy a entregar mi tarjeta de invitación para mi casamiento. Cuando se la trae el otro día, dice, ¿te casás? No puedo creerlo. Una pareja de esposos, ella embarazada, ya en los días para dar a luz, le dice a un amigo juntos, mañana me interno. El nuevo papá al otro día lo llama por teléfono y le dice, nació mi hijo varón, no puedo creerlo. Nosotros muchas veces, por cosas obvias, no podemos creerlo. Dice, me robaron la bicicleta. Uy, sí. Y al otro día le dice, la encontré, no puedo creerlo. Ahora, cuando se trata de esas cosas simples de la vida, está bien, aunque no está bien que tengamos esa muletilla, porque es una mala costumbre y es hasta una falta de respeto al que nos comunica algo, no puedo creerte. Pero cuando se trata de la dimensión de la fe preponderante, de la fe que tiene que ver con nuestra existencia, con la existencia de Dios, con la dimensión de la vida, con la dimensión de la eternidad, es tremendo que haya gente que no puede creer. Sin embargo, hay quienes eligen no creer. Cuando alguien mira un cielo estrellado en una noche y contempla lo inmenso que es el universo y lo pequeño que somos nosotros, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Y alguien te dice, no puedo creer en Dios. Para mí todo esto es obra de la casualidad. Cuando alguien disfruta como un día esplendoroso como el de hoy y puede ver que la brisa mueve el follaje de los árboles con toda su gloria y que la naturaleza se expresa en el río, en las nubes, en el sol, y dice, no puedo creer. Cuando alguien entiende que la Biblia dice que todos somos pecadores, que la raza humana ha caído, que estamos en decadencia moral y que la maldad aflora del corazón de los hombres, dicen, no puedo creerlo, la gente es buena. La gente es buena, los chicos que mataron sin querer, son buenos. Qué ridícula es la falta de fe. Sin embargo, los intelectuales se jactan en no creer. Cuando alguien cuenta la historia de la raza humana caída que Dios quiso levantar y que vino Jesucristo a la tierra, dicen, no puedo creerlo. Que nació de una virgen, no puedo creerlo. Que murió en la cruz, quién sabe si será verdad. Que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, no puedo creerlo. Que hay un cielo, que hay un infierno, no puedo creerlo. Pero muchos de nosotros, por la gracia de Dios, hemos elegido creer. Y estamos aquí y vamos a explicar qué es tener fe. La Biblia explica en la Galería de los Héroes de la Fe, que venimos estudiando cada sábado, cada semana. La semana pasada vimos la fe de Moisés, la fe del pueblo de Israel, la fe de Samuel, etc. Que es interesante leer el capítulo 11 de
Hebreos. Y saben ustedes que en este capítulo 11 de Hebreos se nos explica qué es tener fe. Ahora bien, dice, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. ¿Alguien lo vio al Señor esta noche acá? ¿Vieron que Jesús dijo, cuando estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes? Yo me pasearé invisiblemente, escucharé sus cánticos, sus alabanzas, los bendeciré al pasar. No estaré en el frente predicando, ni estaré en la puerta saludando, ni estaré en un costado observando. Yo ocupo siempre el centro. Jesús está en medio. Pero la fe nos permite sentirlo, aunque no lo veamos. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Cuando la Biblia nos da promesas gloriosas, como que hay un cielo glorioso en el más allá, lo esperamos y lo disfrutamos aunque no estemos allí, y le cantamos cosas del cielo, es estar convencido de lo que no se ve. Ahora bien, dice el versículo 2, que gracias a ella, a la fe, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Aquí tenemos una larga historia de personas que fueron reconocidas y destacadas por su fe. Por su fe lograron proezas, por su fe fueron héroes, por su fe se destacaron, y hay mucha gente que se destacó sin tener fe, pero no fueron aprobados. Se destacaron y fueron aprobados. Fueron reconocidos y aprobados. También Dios tiene fe, porque la Biblia dice que la creación fue hecha por fe. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. Dios puso en movimiento la explosión de los siglos, el movimiento de los astros en el espacio, ordenó las cosas con la palabra de su potencia y no se movió, sino que lo dijo, lo expresó, lo creyó y se formó, porque Dios es Dios. Él, por la palabra de Dios, fue constituido el universo. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Se entiende esto? Dios no usó sus manos, sino el poder de su palabra y de la fe. Ahora vamos a elegir uno de estos personajes destacados de la fe, del cual se habla muy poco en la Biblia, pero se menciona su nombre en 5 pasajes. Por la fe entendemos que Enoc es el personaje que vamos a ver esta noche. Por la fe Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte. ¿Entendés un poco esto? Cruzó el umbral de la muerte sin morir. Y nunca más se supo de él, porque Dios lo hizo cruzar el umbral. Pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. Una persona que agradó a Dios. Y el versículo siguiente dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Creer que existe es importante, si no es imposible agradar a Dios. Y creer es esa fe que nos posibilita saber que del otro lado hay alguien que nos recompensa, que nos escucha, que nos ama y que nos da respuesta. ¿Quién era Enoc? Quiero explicar rápidamente quién era Enoc. Enoc nació en el 622 después de la creación. Cronométricamente, el capítulo 5 de Génesis dice exactamente cuándo nació. Su padre fue Jared, el hombre que fue segundo en su longevidad en la historia, con 962 años. Su hijo fue Matusalén, que lo superó en 7 años, 969, y fue el hombre más longevo de toda la historia. ¿Por qué vivía la gente tanto tiempo en esa época, hasta la 10ª generación de Adán? Porque Dios había establecido que el hombre viviera así, una vida natural,
una vida en que consumía vegetales, sobre todo frutas, y una vida en que no había demasiado complejidad, aunque después del diluvio la vida de los seres humanos fue reducida máximo a 120 años. Ahora bien, Enoc era séptimo desde Adán. Por lo tanto, conoció a Adán, porque Adán vivió 930 años. Conoció al hijo de Adán, a Set, que fue quien reemplazó a Abel. Conoció a todos los antepasados y conoció también a algunos de sus sucesores, porque este hombre, Enoc, fue padre de Matusalén, quien fue padre de Lamec, quien fue padre de Noé. Y con Noé se cumple la 10ª generación desde Adán. Noé, el que construyó el arca, el carpintero de la antigüedad, el segundo predicador de la historia, porque el primero fue Enoc. Ahora bien, vamos a decir de Enoc que vivía en una época en que los seres humanos se manejaban por la conciencia. ¿Se acuerdan que después que el ser humano pecó, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, tenía una conciencia para saber lo que estaba bien y para saber lo que estaba mal? Aunque cuando nació el nieto de Adán, Enós, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, dice Génesis 4:26. Así que con la oración y con la oración y con la reflexión, ellos se conducían en esta vida. Ahora bien, la conciencia. No había leyes, no había gobierno, no había Biblia, no había iglesia ni congregación. Se manejaban por la conciencia y por la oración, invocando el nombre de Dios. La historia, si tenían que rendir historia, era muy cortita. ¿Se imaginan que la historia que conocía y reconocía Enoc eran los primeros 4 capítulos de Génesis? Nada más. Que se transmitía de generación en generación por el relato. No había libros. De manera que el que sabía de historia, sabía de la raza humana, porque no había naciones, porque no había historia de naciones, porque no había guerras, ni hubo guerras antes. Se conocía la historia de cuando Adán y Eva vivían en el huerto en estado de inocencia. Cómo Satanás engañó a la mujer, cómo ella hizo pecar al hombre, cómo juntos fueron expulsados del huerto y cómo Dios entregó una promesa: enemistad pondré entre ti y el hijo de la mujer, él te herirá en la cabeza y tú le herirás solamente en las extremidades. Esto lo sabía Enoc. Sabía la historia del Génesis 1, 2 y 3. Lo esencial del comienzo de la raza humana. Ahora, era una persona común, vivía en estado natural. Las personas vivían en estado natural, es decir, trabajaban porque se acuerda que una de las sanciones fue: con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Había que labrar la tierra para tener los frutos. Pero comían de los frutos, de los cereales, de las semillas, y vivían una vida natural, una vida en contacto con la naturaleza, en contacto con el sol, con las plantas, con los montes, con las montañas, y ocupaban un territorio reducido, aunque en la época de Enoc ya eran muchos, miles y miles y miles, porque no sabemos los innumerables hijos e hijas que tuvo Adán, los cuales tuvieron innumerables hijos e hijas, y eran 7 generaciones, y aún Enoc tuvo, después de Matusalén, numerosos hijos e hijas. Lo primero que podemos decir de Enoc, que un día su vida cambió. Él tenía una vida rutinaria, una vida común, una vida natural, pero un día se quebró. Hubo un punto de inflexión. Su vida cambió rotundamente. ¿Cuándo cambió rotundamente? La Biblia dice, y vamos a leer el versículo ahí en Génesis: después de engendrar a Matusalén, Enoc anduvo para siempre con Dios durante 300 años
y engendró más hijos e hijas. Fíjense una cosa, hubo un momento en que Dios lo tocó. Dios toca a las personas para cambiar la vida. La vida cambió. Vamos a poner que tuvo un cambio grande en su vida. Volvemos atrás. Volvemos atrás. Volvemos atrás. Voy a soplar como Henry, ¿eh? Hacía, ¿se acuerdan? Volvemos atrás. Da resultado, ¿eh? Da resultado. Un día su vida cambió porque Dios lo tocó. ¿Cómo lo tocó? ¿Cuándo lo tocó? Fue en el momento en que nació su hijo primogénito. Él lo tomó en sus brazos y al tomarlo en sus brazos fue conmovido profundamente en sus emociones. Tal vez comenzó a llorar. Tal vez contempló el misterio de la vida, la maravilla de la vida. Tal vez oró, porque es lo único que sabía hacer. Oró por ese muchacho que vivió más que todos los hombres sobre la tierra, Matusalén. Pero la vida cambió porque Dios lo tocó en ese momento. Saben que la vida de las personas cambia cuando Dios la toca, cuando Dios te toca. Cuando Dios tocó a Moisés, por ejemplo, en la zarza ardiendo, cuando le dijo, Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, que el lugar que pisas tierra santa es. Cuando tocó a Abraham aquella noche estrellada y dijo, ¿puedes contar las estrellas? Así serán tus hijos. Cuando tocó a Jacob, cuando vio una escalera luminosa que ascendía y descendía del cielo como si fuera un shopping celestial, pero esa escalera mecánica tenía ángeles que subían y bajaban por ella. Y le dijo, Jacob, Jacob, la tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y Jacob se estremeció. Con las primeras luces del alba miró aquel lugar y dijo, ciertamente Dios está aquí, yo no lo sabía. Cuán tremendo es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y derramó aceite sobre las piedras, hizo un pacto con Dios, porque Dios lo tocó. ¿Vos recordás algún día en que Dios te tocó a vos y te cambió? ¿Vos recordás allá arriba algún día en que Dios te tocó a vos? ¿Te conmovió? ¿Se estremeció todo tu ser con la presencia de Dios? A mí me pasó a los 16 años. Fue el 9 de enero de 1959. Yo estaba junto al río Cosquín una mañana a las 7 de la mañana, solo en lo que es el balneario de Vialet-Macé, debajo de los árboles, las serranías iluminadas por el sol, la cascada de 2 metros que caía y el vado del río que serpenteaba entre las rocas. Y esa mañana yo me arrodillé y sentí la presencia de Dios que conmovió mi ser. Me cambió la vida. Yo ya era cristiano, ya era bautizado, pero ese día Dios me tocó. Me llamó para algo especial y hoy puedo contarlo. ¿Sabes? Dios toca a las personas como tocó a Enoc. Quisiera que esta noche puedas sentir el toque de Dios. Porque lo segundo que experimentó él, que descubrió y practicó una vida cercana a Dios. Vivió cerca de Dios. No lo tenía adentro porque no tenía el Espíritu Santo adentro. Los cristianos tenemos el Espíritu Santo adentro, pero el Padre está en el cielo. El Hijo está a nuestro lado. El Espíritu Santo nos guía al Padre para estar cerca de Él. Él experimentó la presencia de Dios. Sus días fueron distintos. Se levantaba cada mañana con entusiasmo. Quería salir a la naturaleza. Quería adorar a Dios. Caminaba por el campo. Se introducía en los montes, debajo de los árboles. Y descubría que en la solemnidad de la naturaleza
está la presencia de Dios. Se mueve la presencia de Dios. Y él dialogaba con Dios. Ya no tenía una vida de oración, que era un discurso que lo decía para decir amén, sino que dialogaba con Dios. Y se daba cuenta que Dios le hablaba a su mente y a su corazón. Él sintió que la presencia de Dios estaba con él. ¿Te gustaría sentir eso? ¿Te gustaría probar que la presencia de Dios te acompaña cada día? Que el Señor va delante de tus pasos en la agenda que tenés que realizar y va abriendo las puertas. Va produciendo milagros en el camino. Enoc caminó con Dios. Caminó siempre con Dios desde aquel día que Dios lo tocó. ¿Cómo me gustaría que nosotros aprendamos a vivir en contacto permanente con Dios? A sentir y percibir su presencia, a dialogar con Él por las cosas sencillas y simples. No hagas un llamado telefónico sin decírselo a Él primero, para que tenga su efecto y su resultado. No des un paso sin decírselo a Él. Pero había una tercera experiencia que él descubrió y practicó. Los versículos dicen que él caminó con Dios, pero hay una tercera experiencia. Él tenía un mensaje para comunicar. Tenía un mensaje para comunicar y lo comunicó. El que vive cerca de Dios, el que es tocado por Dios, el que siente la presencia del Señor y la practica cada día, se enciende su corazón y su mente con un mensaje. Hay algo que se le ahoga en la garganta, que lo quiere decir, que lo quiere comunicar. A mí me pasó en la adolescencia. Qué ansiedad tenía por predicar. Entendí lo que Pablo decía: ¡ay de mí si no predico! No puedo vivir sin predicar, decía San Pablo. Él tenía un mensaje que comunicar y lo comunicó. Fue el primer predicador de la historia. Judas dice esto. Dice que Enoc profetizó acerca de su generación, el séptimo en orden a partir de Adán, y dijo: miren, el Señor viene con sus miríadas de santos. ¿Saben lo que significa miríadas? Miles y miles de miles. Es una expresión española que significa multiplicar los miles que se hagan millones. Viene con millones de santos para juzgar. Viene para juzgar. Fíjense, viene para juzgar a todos y condenar a todos los que viven lejos de Él, los impíos, los pecadores, por todas las malas obras que en su impiedad han cometido. Y decía más: y por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra Él. Fíjense que tenía un mensaje profundo. Él predicó sobre la venida del Señor. Predicó sobre la venida del Salvador, pero que sería el juez de las naciones. En realidad, Judas, no lo hemos leído, explica antes cómo era esa generación. Dice que eran personas que habían contaminado sus cuerpos. No solamente con comidas en estado deplorable, sino también en prácticas aberrantes, en lo sexual, no solamente con personas, sino también con animales. Contaminaron sus cuerpos. Usted me dice: ¿cómo se depravó tanto la humanidad? Bueno, después vino el diluvio. Ahora, también dice que no solamente eso, sino que tenían una soberbia mental, que no aceptaban ningún consejo ni ninguna autoridad. No había leyes, pero había ancianos que podían aconsejar y no aceptaban consejo ni ninguna autoridad. Espiritualmente dice que blasfemaban contra las autoridades superiores, blasfemaban contra Dios, cometían insolencias contra Dios, pero también contra sus ángeles, contra Satanás y también contra los demonios, porque se creían superiores a todos. Dice: se corrompieron como animales irracionales
y practicaron la violencia y la crueldad. Che, parece que no eran tan distintos a la generación nuestra, como animales irracionales. Dice más, dice que eran personas tan egoístas que pensaban solo en sí mismos, ni siquiera en sus familiares, solo en sí mismos, egoístas a la enésima potencia. Pero, como si esto fuera poco, dice que también eran personas desvergonzadas, no tenían vergüenza de nada, nada les causaba pudor, nada, absolutamente nada, parecido a lo que decía el Martín Fierro en la pluma de José Hernández cuando dice: muchas cosas pierde el hombre que a veces las vuelve a hallar, pero les debo enseñar y es bueno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde jamás se vuelve a encontrar. Y no solamente eso, dice que todo pensamiento y designio era de continuo al mal. Ahora, Enoc predicó, Enoc denunció y Enoc llamó al arrepentimiento. Ese era el mensaje que él predicaba. Muchos lo escuchaban, muchos lo desoían, pero él tenía un mensaje y lo comunicó. ¿Vos tenés un mensaje para comunicar a la gente? ¿Tenés un mensaje? ¿Lo sabés al mensaje? ¿Tenés pasión por comunicarlo? Mire, el mensaje que el Señor nos ha dejado es el mensaje más importante de todos los mensajes. Porque es el mensaje que tiene que ver con la dimensión de la vida y con la dimensión de la eternidad. Con la salvación o con la perdición, con el cielo o con el infierno. Es el mensaje más importante que toda persona debe escuchar. Yo me acuerdo cuando Juan Knox, un gran predicador, que era sencillo, iba con su caballo de pueblo en Escocia. Walter nos llevó a Escocia y nos habló de aquellas dos ancianas que oraban. Saben que él oraba antes de entrar a un pueblo, a una comarca, para predicar el Evangelio. Y dice que ataba el caballo en un poste cuando ya se veía el pueblito y se arrodillaba junto al caballo para orar a Dios. Era tanto la comunión que tenía con Dios que la gente se conmovía en el pueblo antes que él entrara. La historia de un herrero que estaba trabajando y forjando su obra en una pieza de herrería y de repente sintió una emoción. Juan Knox estaba orando, pero él no lo sabía. Sintió una emoción, apagó la fragua, dijo: voy a ir a la iglesia. Juan Knox estaba para predicar esa noche y el herrero recibió a Cristo. Cuando nosotros empezamos la obra aquí en la calle Juan de Garay, me recuerdo cuando íbamos a fundar una iglesia, estaban conmigo algunos adolescentes, como era Marcelino Arias en esa época, que eran menores que yo, Oscar Sánchez, Oscar Bertolozzi, algunos muchachos más, Reinaldo Mateo. Y saben que nosotros cerramos el saloncito y empezamos a orar por las personas. Y dijimos, antes de ir a rogarle a la gente que venga aquí, te vamos a pedir, Señor, que tú los traigas. Y el Señor fue tocando corazones de gente que no conocíamos, que vinieron y fueron los primeros que se convirtieron en esta iglesia. ¿Y cuántos más se agregaron por el resultado de la oración? Si tenés un mensaje que comunicar, tené pasión para orar para que ese mensaje sea escuchado. Tené pasión para bendecir a la iglesia. Cuando estás en la reunión, clamá por otros que están escuchando para que el Señor los toque, para que se produzca el milagro. ¿Saben? Cualquiera hubiera pensado que Enoc era un tipo ermitaño que hablaba con Dios en la soledad debajo de los árboles y que por el mensaje que predicaba era despreciado por la gente. Sin embargo, la Biblia dice que todos reconocieron que él era una persona agradable. Todos. Porque cuando alguien vive cerca de Dios,
Cuando alguien tiene un mensaje que comunicar y lo comunica con amor, pero con veracidad. Cuando alguien ha sido tocado por Dios, tiene una unción especial que lo hace agradable. ¿Alguna vez te dijeron, qué tenés vos? Que sos distinto, que sos distinta. ¿Tenés el toque de Dios en tu vida? El que tiene el toque de Dios en su vida es agradable al saludar, es agradable al comunicarse con las personas. Siempre es agradable. No se mete en líos, porque es una persona agradable. Aunque muchos lo combatan, es agradable. Y no solamente reconocieron que él era agradable ante los ojos humanos en lo que sería la relación horizontal, sino que era agradable ante Dios. Por lo tanto, ganó autoridad y respeto. Ganó autoridad y respeto. Pero no solamente eso. ¿Te gustaría ser una persona agradable? Deja que Dios te toque. Comenzá a practicar una vida de intimidad con Dios. Comunicá el mensaje y brindate a los demás como se brindó Enoc. Pero dice que un día desapareció. Desapareció de la escena terrestre. ¿Qué dice la Biblia? Un día desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Qué dice la Biblia? Por la fe Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte y nunca más se supo de él, porque Dios lo hizo cruzar el umbral, pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era agradable a Dios. ¿Saben ustedes? Esto nos hace pensar que nosotros tal vez, algunos de nosotros, no vamos a pasar por la muerte, vamos a cruzar ese umbral. Jesús dice que está dado a los hombres morir una vez, la Biblia lo recalca, y después el juicio. Pero no todos vamos a pasar por la muerte si estamos presentes y vivos cuando el Señor venga a buscarnos. Porque al toque de la trompeta, el Señor vendrá y un evento breve, el más brevísimo de toda la historia, durará fracciones de segundo, un abrir y cerrar de ojo, un pestaneo. Seremos transportados a su presencia. No precederemos a los que durmieron, ellos resucitarán y nosotros luego nos acoplaremos en el aire para recibir a Jesús, al Señor, y la frase más linda de la Biblia, y así estaremos para siempre con el Señor. Pero este Enoc fue un precursor. Él traspuso el umbral de la muerte sin morir. Me hace acordar a otra persona que fue Elías, que un carruaje, un torbellino de fuego, lo llevó al cielo, arrebatándolo de al lado de Eliseo, y él fue elevado a la presencia de Dios sin ver la muerte. No sabemos cómo fue, no sabemos si lo pidió, pero lo cierto es que él no podía hacerlo por más fe que tuviera. Fue Dios quien los traspuso. Nosotros tenemos fe, pero Dios hace las cosas. No se olviden eso. No es nuestra fe que logra milagros, es Dios quien hace los milagros. Nuestra fe simplemente se apoya en Él. Y lo buscaron. Lo buscaron pensando que había muerto. No encontraron su cuerpo. Y alguien tuvo la sensación para escribir esto. Para escribir que Él traspuso el umbral de la muerte sin morir. ¿Lo creen? Ahora saben ustedes que termina diciendo que cuando Él desapareció y lo buscaron y no lo encontraron, quedó algo. Quedó su ejemplo y su recuerdo latentes. Ejemplo y recuerdo. De muy pocas personas se ha escrito tanto como se ha escrito de Enoc. Dos siglos antes de Cristo,
Eran tantas las cosas que se transmitieron de generación a generación de Enoc, que un grupo de personas compuso el libro de Enoc. Un libro en hebreo que fue traducido al griego, que fue traducido al latín, que fue traducido al etíope, y en el octavo siglo desapareció ese libro, pero se encontró en Etiopía, en Addis Abeba, en el 1773, el libro de Enoc. No lo escribió él, por lo tanto no está en la Biblia, pero de ese libro tomó Judas cómo era su predicación y cómo eran sus contemporáneos, porque de Enoc se habló toda la historia y tiene una gran preponderancia dentro del pueblo judío. Pero no solamente eso. En los países eslavos apareció otro libro, un siglo antes de Cristo, que se llamaba Los secretos de Enoc. Y se relatan secretos sobre la vida de Enoc. Tal vez en Google se pueda googlear eso, no sé. Pero son libros históricos, de lo que la gente decía, de lo que se transmitió de generación a generación. No se olviden que no había escritura en esa época. No se olviden que Moisés escribió el Génesis en base a los relatos que recibió de sus padres, de sus abuelos, etcétera, 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 que se transmitían de generación en forma oral. Qué buenos cuando una persona deja una estela luminosa cuando su vida desaparece de la escena terrestre. ¿Sabes? Vos estás escribiendo un libro. Es el libro de tu vida. Es el libro de cada día. Es el libro de tus actos, de tus hechos, de tus palabras, de lo que te va a impregnar a vos y va a impregnar a tus seres queridos, a tus amigos y a tu descendencia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos. Es el libro de tu vida. Enoc caminó con Dios y se lo llevó a Dios. ¿Saben? Qué bueno que cuando una persona pasa de este mundo es recordado por obras de amor. Esta mañana, junto con Daniel y con Marta, estuvimos en el sepelio de nuestro querido hermano Oscar Villaverde. El martes habíamos estado despidiéndonos de él, diciendo esas palabras de Simeón cuando dice: despide a tu siervo en paz, porque sus ojos han visto tu salvación. Oscar fue una persona brillante. Se convirtió en la juventud. Tenía vicios y hábitos como cualquier joven. Vivía una vida perdida, pero cuando el Señor lo tocó, cambió. Su esposa es la que puede decir del testimonio cómo él cambió. Sus hijos. Y cuando estábamos esta mañana en el momento de la sepultura, cuando yo termino de decir las palabras, espontáneamente surgieron personas. Una mujer que había llegado con un andador que la trajeron en andas porque era una joven mujer, pero se ve que tenía un problema en una de las piernas. Dijo: este es un hombre grande, este me condujo a Cristo, a mí y a toda mi familia. Yo se lo voy a agradecer y un día cuando lo vea en el cielo se lo voy a agradecer. Y otros más decían cosas acerca de él. Y la esposa dijo: fue un buen esposo, fue un padre ejemplar, fue un trabajador. Qué lindo cuando alguien es bien recordado. Cuando alguien tiene en su libro cosas dignas de ser leído. Por eso esta noche te invito a que inclines tu cabeza. No ante la vida de Enoc, ante el Dios de Enoc. El Dios que lo tocó y que esta noche pedile al Señor: tócame, Señor, tócame. Señor, necesitamos un toque de tu mano, un toque invisible que conmueva el alma, que conmueva el corazón, que nos saque de la pavada, que nos saque de las distracciones, que nos sensibilice profundamente, que nos lleve a descubrir
y a practicar una vida cerca de ti, Señor. Señor, te lo estamos suplicando, porque tenemos un mensaje para comunicar y queremos tener poder para comunicarlo, Señor. Porque como Enoc queremos vivir vidas agradables que toquen a los demás. Señor, ayúdanos. Ayuda a toda la juventud que está aquí, Señor. A los adolescentes, para que los libres de problemas en la vida, para que los bendigas, los tomes, los toques y los conduzcas por un camino de victoria, de fe, de poder, de trascendencia. Señor, te lo pedimos a ti. Te lo suplicamos con todo el corazón, en el nombre del Señor Jesús.